Hola, bienvenidos a la clase de esta semana. Qué bueno que lo están viendo, lo están escuchando de ahí de Spotify o donde lo están escuchando. Pero es un placer y un honor hoy estar compartiendo con ustedes. La semana pasada estuvimos hablando acerca de cómo somos amados, ¿no? Que somos, eres amado, se llamó. Y estuvimos hablando acerca del amor de Dios hacia nosotros y cómo abrazar esta idea, pues, que somos amados de parte de Dios y cómo eso quita, ahora sí, límites y quita formas ideas que pueden ayudarnos o que nos puede limitar, perdón, a no ver a Dios como Él es y no caminar como Dios anhela que nosotros caminemos con Él. Entonces, espero que están recibiendo algo muy poderoso pues en esta serie que estamos haciendo. Y el día de hoy se llama Eres Colaborador. Y yo creo que este es uno de mis temas favoritos pues de que hablar. Me encanta el concepto y agarrar la idea de Dios, de caminar con un concepto correcto acerca de Dios, acerca de cómo Dios nos ve, acerca de la responsabilidad y ahora sí el compromiso de alguna forma que nosotros tenemos en nuestro caminar con Dios. Muchas veces escucho a muchas personas hablar de ciertas cosas y lo pueden hablar desde una perspectiva o desde un lugar como de derrota y como sin poder. Y la verdad, cuando empiezas a entender quién eres y lo que tienes en Cristo y realmente la misión que tú tienes como hijo de Dios, empieza a cambiar las cosas de una forma ahora sí sobrenatural. Y simplemente enfrentas cada situación, cada problema de una manera muy diferente. Entonces, la verdad, estoy súper emocionado de poder hablar hoy sobre este tema acerca de la colaboración con Dios, de cómo somos nosotros colaboradores. Perdón, voy a ajustar poquito el micrófono. Entonces hoy vamos a hablar acerca de esta alianza que Dios ha hecho con los hombres desde el inicio de la creación. Hoy vamos a hablar acerca de la colaboración que Dios tiene con sus hijos para cumplir su voluntad en el mundo. Uno de los conceptos yo creo que más erróneos que después vamos a hablar es el concepto o creer que la voluntad de Dios siempre pasa. Ya les advierto, ¿no? Pero en un futuro vamos a dar varias enseñanzas sobre este tema, pues, de la soberanía de Dios y de la voluntad de Dios. La verdad es que podemos leer la Biblia y podemos ver que hay muchas cosas que están fuera de la voluntad de Dios que sucedieron. Uno de los que me viene a la mente en este momento es la historia de Saúl y de David. Cuando Samuel fue básicamente para decirle a Saúl que ya no iba a ser, ahora sí, a través de él, la promesa que Dios había hecho del Salvador, Samuel le dice esto a Saúl, le dice, Dios quería establecer tu trono para siempre. O sea, lo que estaba hablando es esto. Básicamente, conocemos a Jesús y una de las palabras que usamos para Jesús o de los nombres de Jesús es hijo de David. Pero básicamente Samuel le estaba diciendo a Saúl, Dios quería que Jesús fuera conocido como el hijo de Saúl, no como el hijo de David. Pero Samuel le dijo a Saúl, porque has desobedecido y porque has endurecido tu corazón a Dios, Dios le va a levantar a alguien de acuerdo a su corazón, y ese alguien que levantó era el rey David. Entonces entendemos que en ese caso es tan poderoso entender que Dios quería hacer algo en la vida de Saúl, pero Saúl, por su decisión y por su dureza de corazón hacia Dios, Dios no pudo hacer lo que él quería. Dios no podía cumplir su voluntad. Entonces, y estamos hablando, ejemplo, al final de cuentas, la voluntad de Dios se cumplió, pero él tuvo que hacer ajustes en el camino.
O sea, no estoy hablando de estas cosas grandes como el Hijo de Dios venir, pues sabemos que Jesús vino, pero también entendemos que hubo una colaboración con Dios y personas para poder cumplir su voluntad, y esa es una verdad tan importante que necesitamos abrazar, porque muchas veces nada más queremos aventar la responsabilidad a Dios, aventarle la pelota a Dios y decir es tu culpa, es por ti, pero en realidad la neta es que mucho de lo que pasa a nuestro alrededor Dios ha puesto bajo nuestra autoridad y bajo nuestro, ahora sí, control. Entonces el tema de hoy vamos a estar hablando acerca de cómo Dios nos ha llamado a colaborar con Él, cómo somos colaboradores con Dios para poder cumplir el corazón de Dios, cumplir la voluntad de Dios, para que Dios pueda hacer de nosotros lo que Él quiere y para que Él pueda hacer a través de nosotros lo que Él quiere. Entonces quiero empezar esta historia de hoy en Edén, ¿no? La clase de hoy en Edén, o sea, al principio de la creación. En Génesis vemos un principio que establece un fundamento a través de la cual Dios desea hacer las cosas en este mundo. O sea, cuando Dios hizo a Adán y Eva, Él creó de alguna forma un modelo que fue diseñado operar por siempre, ¿no? Entonces hay aspectos de Dios y hay aspectos en la creación y como Dios hizo el hombre y como Dios hizo el mundo, hay aspectos súper importantes de entender cómo Dios quería que el mundo operara. Entonces, en el principio de la creación, aunque Dios tenía el poder para crear a 1,000 millones de personas con una sola palabra, Él decidió crear una sola pareja nada más. Eso es impresionante, ¿no? O sea, imagínate Dios con la habilidad y el poder de llenar la tierra, de habitar la tierra, de llenar la tierra de hombres. O sea, Él pudo en un instante poblado toda la tierra. Pero es impresionante que Él solamente creó a un hombre y una mujer. Él creó un hombre y una mujer. ¿Por qué? Porque el plan de Dios desde el principio fue involucrar y colaborar con la humanidad. Dios no llenó la tierra porque Él tenía un propósito para el hombre. Y parte del propósito del hombre era llenar la tierra, era sojuzgar la tierra o dominar la tierra, tener autoridad sobre la tierra y llenar la tierra. Entonces el hombre tenía una misión y Dios no hizo su misión. Dios los creó con la habilidad de procrear y Dios les dijo, te doy autoridad, pero esa es la misión, eso es lo que Dios nos dio, eso es ahora sí la encomienda que Dios puso en el hombre. Entonces nosotros a veces somos súper desesperados, ¿no? Imagínate que la misión de Dios para la tierra era llenarlo del reino. Ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Pero era llenar toda la tierra. Pero qué impresión que estableció un hombre y una mujer en un lugar llamado Edén. Y ellos vivían ahí en el Edén. Ellos vivían en el Edén, pero tenían una misión de parte de Dios de colaborar con Dios para que ellos podían extender y cumplir la voluntad de Dios. ¿Qué era la voluntad de Dios? Lo podemos ver en Génesis 1:27. En Génesis 1:27. Dice, y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó y los bendijo con estas palabras, sean fructíferos y multiplícanse, llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar y a los aves del cielo, a todos los reptiles que se arrastran por el suelo, y también les dijo, yo les doy la tierra, todas las plantas que produzcan semilla y todos los árboles que dan fruto con semilla, todo esto les servirá de alimento.
y doy la hierba verde como alimento a todas las fieras de la tierra, a todas las aves del cielo y a todos los seres vivientes que se arrastran por la tierra. Y así sucedió. Y Dios miró lo que había hecho y consideró que era muy bueno. Y vino la noche y llegó la mañana, y ese fue el sexto día. Entonces aquí nos está diciendo de la creación. Y Dios envió al hombre con una misión. Y la misión era llenar la tierra, era dominar la tierra y extenderse, expandir. Ahora sí, el reino o lo que estaba en Edén, expandirlo a todo el mundo. Entonces Dios dio el modelo de lo que era bueno y de cómo Él quería las cosas, y luego le dijo: ahora ve tú y convierte la tierra en Edén. O sea, Dios hizo todo lo que el hombre necesitaba. Dios puso, ahora sí, en el Edén todo lo que necesitaban, y les dio un modelo que los hombres de alguna forma tenían que seguir para expandir y para llenar toda la tierra. Entonces Él tenía planes, deseos y propósitos para la humanidad, pero la única forma de cumplirlo era a través de nuestra colaboración con Él. Y esa es la parte que estamos hablando hoy. Es tan importante entender que Dios anhela colaborar con nosotros. Dios anhela la colaboración. Dios no llegó y llenó la tierra, hizo 1,000 millones de personas, llenó toda la tierra de todas las plantas, llenó todo de todo. Y ahora sí se sentó y dijo: esto es muy bueno, vamos a ver cómo le va, ¿no? Él estableció un hombre, una mujer, y le dijo: extiéndanse, multiplícanse, llenen la tierra de lo que yo les he dado. Entonces es algo muy impresionante. Quizás la mayoría de nosotros, si tuviéramos la opción, o sea, si tuviéramos la misión de llenar la tierra, no lo haríamos de esa forma. Nos gustaría llenar la tierra en este momento, llenar la tierra, millones de personas, ¿no? En este instante. Pero Dios no piensa a veces como nosotros pensamos. Y Dios estaba caminando de acuerdo a sus propósitos, estaba caminando de acuerdo a su corazón, estaba caminando de acuerdo a lo que Él había determinado que iba a ser el mundo y el sueño que Él tenía para el mundo. Entonces, algo que entendemos de esto, ejemplo, entendemos que después de la caída después de la caída, el dominio que el hombre tenía de alguna forma se fue perdido cuando se sometió a Satanás en Romanos 6:16. Entonces, entendemos, ¿no?, que la palabra de Dios llama a Satanás el rey el príncipe de este mundo. Entonces tenemos que entender que cuando Adán y Eva pecaron y desobedecieron a Dios y se sometieron a Satanás, ellos perdieron algo que Dios les había entregado. Ellos perdieron autoridad que Dios les había dado, y eso lo vemos en Romanos 6:16. Dice: ¿acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlo, son esclavos de aquel a quien obedecen? Claro que lo son, ya sea del pecado que lleva a la muerte, o de la obediencia que lleva a la justicia. Entonces aquí está hablando, Pablo decía, cuando te sometes a alguien, te conviertes en esclavo. Y entendemos que a través de la obediencia de Adán y Eva a Satanás, de alguna forma fueron esclavizados y fueron esclavos de Satanás. Entonces son conceptos. Sé que hay mucho que puedo hablar de esto, pero nada más quiero ir así estableciendo poquito a poquito. Entonces eso es lo que entendemos, ¿no?, en el reino. Pero la Biblia dice que Jesús vino a buscar y a salvar los que se habían perdido, en Lucas 19, de 9 a 10. Lucas 19, de 9 a 10.
Entonces dice esto, dice, hoy ha llegado la salvación a esta casa, les dijo Jesús, ya que este también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Qué impresionante, dice que vino a salvar, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces no dice los que habían perdido lo que se había perdido. Dice, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, ¿qué se había perdido? Una de las cosas que se había perdido por la caída de Adán y Eva era la autoridad y el dominio en esta tierra. Entonces Jesús vino a establecer Él vino a establecer lo que se había robado en cuestión de lo que Dios diseñó para Adán y Eva y lo que entregaron a través de su desobediencia. Jesús vino a restaurar lo que se había perdido. Y eso podemos entrar en muchas cosas. Estamos hablando de la rectitud, de la santidad, de la relación con Dios. Hay muchas cosas que se perdieron, pero uno es lo que estamos hablando hoy. Una de las cosas que se perdieron era esta cuestión del dominio. Pero podemos seguir hablando sobre este tema. Ejemplo, Jesús, imagínate, ¿ustedes creen que Dios no tenía la habilidad o Jesús no tenía la habilidad de mantenerse vivo por 1000 años? Yo digo que sí. Yo digo si Jesús le hubiera gustado o hubiera querido, él pudo haber vivido por el resto de la humanidad. O sea, él pudo haber vivido en este mundo como hombre con un cuerpo natural el resto del tiempo de la tierra. Pero es impresionante porque otra vez vemos el modelo que vimos en Génesis. Él solo se quedó lo suficiente para enseñar y entrenar a los 12 discípulos. Entonces vemos este modelo otra vez. Jesús no quería hacer todo el trabajo, no quería hacer todo. Entonces lo que él hizo es que él capacitó a 12 hombres y cuando él dijo que era tiempo, que ya estaban listos, dijo, ok, bye bye, me voy yo. ¿Y qué hizo? Entonces él les enseñó acerca del reino, les predicó el reino, les manifestó el reino y les enseñó cómo ellos hacer lo que él hacía. Entonces, los enseñó esta cuestión del reino, les enseñó cómo sanar a los enfermos y cómo predicar el evangelio, y les predicó el evangelio y predicó el mensaje del reino, y después él dijo, me voy a ir. Y eso es donde vemos, ejemplo, en Juan 20:21. Esto es después de la resurrección de Jesús. Él ve a sus discípulos y dice, la paz sea con ustedes, repitió Jesús. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Entonces vemos otra vez este modelo de Jesús y de Dios. Que Jesús dice, el Padre me envió a mí. ¿Qué es parte de eso? Lucas 4:18 dice, en Lucas 4 dice, Lucas 4:18 dice que el Espíritu de Dios está sobre él porque lo ha ungido. ¿Para qué? Para hacer algo. Dice, para sanar a los enfermos, para liberar a los oprimidos, para dar libertad a los cautivos, para predicar el evangelio, para predicar el reino. Entonces Jesús equipa a sus discípulos y luego los envía con esa misión y les dijo, como el Padre me envió a mí, yo te envío también a ti. Entonces otra vez podemos ver el modelo de Jesús, podemos ver cómo Jesús equipó y envió en vez de hacer él todo el trabajo. Él no dijo, voy a establecer aquí mi reino, voy a establecer mi trono aquí, y literal va a ser físico y va a ser en este momento, y ahora sí, yo voy a reinar sobre la tierra. No, él regresó al hombre lo que se había perdido en la caída. En Marcos 16 también lo vemos.
en Marcos 16, 14 a 20. Perdón. Marcos 16, 14 a 20. Bueno, en el 15 dice, les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. Y el que cree y será bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Y dice, estas señales acompañarán a los que creen. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, y cuando beban algo venenoso no les hará daño alguno. Pondrán las manos sobre los enfermos y estos recobrarán la salud. Y después de hablar con ellos, el Señor Jesús fue llevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Y los discípulos salieron y predicaron por todas partes, y el Señor les ayudaba en la obra, confirmando su palabra con las señales que la acompañaban. Entonces Jesús les enseñó, les dijo, ok, lo que han aprendido de mí, ustedes vayan y hagan lo mismo. Y Jesús se fue. Y él dejó sus discípulos con el poder y con la autoridad para seguir su ministerio y para seguir haciendo lo que él fue enviado a hacer. Entonces eso es impresionante. Porque podemos ver un modelo que Dios no es este Dios que quiere hacer todo sin nosotros. No es este Dios que nada más quiere hacer todo sin la colaboración de la humanidad. Dios no quiere títeres. Él no creó robots. Él creó hombres y mujeres con voluntad, con la habilidad de escoger si quieren o no quieren, si lo van a amar o no lo van a amar, si van a creer en Él o no lo van a creer en Él. Tenemos responsabilidad, y hasta que entendamos que tenemos responsabilidad en el reino de Dios, muchas cosas que Dios quiere hacer no vamos a poder hacerlo, porque estamos esperando a Dios y Dios nos está esperando a nosotros. Entonces, algo que Jesús regresó, y ya casi terminamos en la clase de hoy, algo que Jesús regresó fue la autoridad. En la Biblia, después de la resurrección de Jesús, dice que toda autoridad le fue dado, y en el mismo aliento Él da esa autoridad a sus discípulos. Mateo 28. Mateo 28, 18. Dice esto. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, por tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Entonces Jesús le dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, por lo tanto, conecta lo que acaba de decir con lo que les está diciendo. Y básicamente está diciendo, recibí autoridad y se lo estoy dando autoridad. Lo que fue robado por Satanás en Edén fue puesto de nuevo en las manos de los discípulos de Jesús. Entonces, Jesús le dio a sus discípulos la autoridad. En Mateo 16, 19 lo habla como llaves. No quiero entrar ahorita por cuestión de tiempo. Pero Mateo 16, 19 habla acerca de las llaves. Le dijo, te doy las llaves del reino. ¿Qué son llaves? Las llaves son para poder abrir y cerrar puertas. Las llaves representan autoridad. Si tienes llaves de una casa o de un lugar, representa autoridad. Representa que puedes entrar como tú quieres. Entonces, cuando tienes llaves, las llaves representan la autoridad de Dios. Entonces, algo que necesitamos entender es que Jesucristo no es el que tiene las llaves, pero sus discípulos lo tienen. Jesús no es el que tiene la autoridad o las llaves. Él ha entregado la autoridad al hombre.
Y no significa que no tiene ya autoridad. O sea, Él es el Señor de señores y Él es nuestro Dios y Él está sentado a la diestra del Padre. Pero el punto es esto: en el mundo Dios ha establecido sus discípulos como autoridad. Hablando de autoridad espiritual. Entonces nosotros somos los que tenemos que aprender a abrir la puerta en las cosas del reino. Muchas veces en nuestras oraciones estamos pidiendo a Dios que haga cosas que Él claramente nos dijo que hiciéramos nosotros. Cuando yo oro así, y no es que criticamos esto, pero cuando estamos orando por sanidad y decimos algo como: Dios, te pido que sanes a esta persona, si sea tu voluntad, sana por favor a esta persona. Eso es una oración sin autoridad, es una oración sin poder, es una oración sin entender la identidad que Dios te dio como hijo de Dios y como hijo con autoridad y como colaborador con Él. En Lucas 9 vamos a leer este pasaje. En Lucas 9 del 1 al 6. Dice: habiendo reunido los 12, Jesús les dio poder y autoridad. ¿Qué les dio? Poder y autoridad. Para expulsar a todos los demonios y para sanar a las enfermedades. Entonces los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Entonces imagínate qué fuerte es esto. Jesús dijo: te doy poder y autoridad, vayan y sanan y expulsan demonios y sanan los enfermos. En ese momento los discípulos tenían una autoridad delegada y un poder delegado. Era su poder, pero estaba operando dentro de ellos. Entonces en ese momento los discípulos tenían que caminar con autoridad y poder. Nunca vemos los discípulos regresar con Jesús y decir: oye Jesús, en este lugar encontré a alguien que se llama María, ¿quieres que la sane, sí o no? No vemos eso. Él les dio autoridad, y no nada más autoridad, les dijo: ustedes vayan y sanen y prediquen. Y cuando Dios delega el poder y autoridad, delega también la responsabilidad de hacer lo que Él nos ha empoderado a hacer. Entonces, para terminar hoy, sé que es un tema tan grande que podemos, y por eso estamos construyendo semana tras semana tras semana. Algunas áreas o algunas cosas que Dios ha puesto bajo nuestra responsabilidad. Número 1 es predicar el evangelio, lo que acabamos de leer en Marcos 16. También viene en Mateo 24:14. También en Mateo 28, que dijo: vayan por todo el mundo y hagan discípulos. Y eso es el segundo punto. Esa es otra responsabilidad de nosotros. Dice, es hacer discípulos de todas las naciones. Dios ha puesto la responsabilidad en sus discípulos, en sus hijos, en su iglesia. Ha dado la iglesia la responsabilidad de hacer discípulos. Y el que se hagan o no se hagan discípulos no es responsabilidad de Dios, es responsabilidad de la iglesia, de sus hijos, de sus discípulos. Número 3, Dios nos dio la responsabilidad de manifestar su poder a través de liberaciones, sanidades, profecías, señales, milagros y todos los dones del Espíritu. Entonces Dios nos ha dado poder, nos ha dado autoridad, nos ha dado el Espíritu y los dones del Espíritu, pero es mi responsabilidad aprender a desarrollar y usar lo que Dios me dio para que yo pueda ser de bendición y de beneficio para otras personas. Pero es mi responsabilidad usar lo que Dios me dio. Y no... Bueno, ya. Entonces termino con esto. Lo que Dios nos ha llamado a hacer es imposible sin Él.
Es impresionante. Imagínate si yo te dijera, mira, tu rol es ve y sana a todos los enfermos, ¿no? Si dependiera de ti, qué cruel Dios. Pero Dios no es cruel. Dios nos demanda lo que Él ha depositado dentro de nosotros. Entonces, cuando Dios demanda algo es porque Él sabe lo que nos ha dado. Y si Él nos demanda ir y predicar y ir y sanar, entonces Él sabe lo que nos ha dado y con lo que nos ha equipado. Y sabe que podemos hacer lo que Él nos está pidiendo hacer. Entonces, por eso hoy hablamos que somos colaboradores con Dios, porque es su poder y su autoridad operando en mí y a través de mí. No soy yo y no es Dios y yo. Somos Dios y yo juntos colaborando para ver el reino de Dios establecer en la tierra, para ver los enfermos sanar, para ver los perdidos llegar a Cristo, para ver los que están oprimidos liberados. No soy yo, pero es Dios en mí. Y eso significa que yo puedo caminar con poder, puedo caminar en autoridad que Dios me ha dado. Es su poder y autoridad, pero está operando a través de nosotros. Y por eso el tema de hoy se llama Somos colaboradores con Dios. Porque Dios te llama a ti colaborador con Él. Para ver su reino manifestar, para ver su reino avanzar, para ver los muertos resucitar, los enfermos sanar, los perdidos salvos. Y extender su influencia sobre esta tierra. No quiero traer condenación a tu vida, espero, realmente no es mi corazón, pero es tan importante entender lo que tenemos y la responsabilidad que nosotros tenemos. Me acuerdo cuando empezamos, Gaby y yo, la primera vez empezamos a salir a predicar y a las calles a orar por personas y ver milagros, queríamos ver sanidades. Me acuerdo la primera vez que salimos, oramos por muchas personas y nadie fue sanado, no vimos nada de fruto. Y me acuerdo terminando eso, fuimos a una mueblería y mientras que estábamos en la mueblería, poquito derrotados, escuché la voz de Dios y me dijo, estoy orgulloso de ti. Y yo le pregunté, ¿por qué estás orgulloso? Me dijo, le dije, ¿por qué estás orgulloso si no tuvimos fruto? Me dijo, estoy orgulloso porque lo intentaste. Y el punto es esto, Dios no espera que empieces ya sabiendo todas las cosas. Pero es un proceso, porque Él sabe que es un proceso. El caminar en la plenitud de quien Él te llamó a ser es un proceso y va a durar años. Pero realmente lo que espero que hace el mensaje de hoy es que te equipa para empezar a caminar en una dirección que quizás ni sabías que estaba disponible para ti. Para empezar a caminar en una vida de poder y de autoridad como nunca antes has visto y has experimentado. Déjame orar por ti. Padre, te doy gracias por cada persona que está escuchando. Gracias porque tú estás hablando a sus corazones y por todo lo que tú has preparado para ellos, Señor. Y yo te doy gracias que tú les ayudes a verse como tú los ves, Señor. Tú les ayudes a abrazar la identidad que estamos abrazando, que estamos hablando, Padre, y entender que son colaboradores, que pueden tomar esta identidad de colaborador contigo, Dios, y que pueden estar constantemente haciendo la pregunta, Dios, Padre, ¿qué quieres colaborar conmigo en este servicio? ¿Cómo quieres colaborar conmigo para ver tu reino establecer? Y yo te doy gracias, Padre, por el gran fruto que vendrá a sus vidas
por milagros, por personas regresar a tus pies, por palabras proféticas, Padre, por un mover del Espíritu en sus vidas como nunca antes. Y yo te doy gracias por lo que tú haces y lo que tú haces a través de esta enseñanza. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Amén. Amén. Pues muchísimas gracias a todos. Qué bueno que vieron o que escucharon. Compártanlo con alguien y los vemos la siguiente semana. Bendiciones.